¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Estamos ya transmitiendo en Facebook Live, ¿ya? Vamos a darle un segundito para que les conecte bien el audio a las personas que se vienen sumando. Y ya vamos a iniciar. Bien. Estamos. Iniciamos entonces. Ya. Bueno, vamos a comenzar nuestra charla. Como ya ustedes saben y nos han seguido semana a semana, estamos realizando diversas charlas desde aproximadamente el mes de abril. Y durante los meses de octubre y noviembre hemos orientado estas charlas a distintas temáticas que tienen relación con lo laboral, ¿ya? Y la proyección laboral que pueden tener nuestros jóvenes y adultos en este mundo, ¿ya? Para ello, hoy día estamos con dos profesionales, ¿ya? Que nos van a orientar en esta charla que tiene que ver con las leyes, que avalan muchos procesos de inclusión, ¿ya? Esta charla, reconocimiento legal de la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, vamos a revisar algunos aspectos relevantes de dos leyes en particular, la 21.015 y la 20.422. Para eso nos acompañan dos expertos en este tema, dos abogados, ¿ya? Florencia Marinovich y también Joaquín Fuentealba, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, Florencia y Joaquín. Gracias, Mónica. Muy buenos días. Un gusto tener esta audiencia para esta charla que vamos a realizar el día de hoy. Me presento, soy Florencia Marinovich, trabajo como coordinadora de relaciones laborales en la Dirección de Personas de la Universidad. Y la idea hoy día es explicarles un poco cómo ha ido evolucionando el reconocimiento legal de la inclusión y de las personas en situación de discapacidad, digamos, como a lo largo de los últimos años. Y este reconocimiento legal, lógicamente, se ha ido traduciendo en la dictación de normativa legal, que ha ido abriendo un poco el abanico de las posibilidades a las personas en situación de discapacidad y la incorporación en el mundo laboral. Hoy día me acompaña Joaquín Fuentealba. Hola, mucho gusto. Un placer de estar acá. Efectivamente, yo trabajo con Florencia, soy abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad y entre las distintas labores que me toca realizar está la de acompañar a la Dirección de Personas, que es La Dirección de Personas de la universidad. el organismo que tengo un poco de eco, creo. Bueno, y les comentaba que la Dirección de Personas es el organismo que al interior de la universidad debe procurar resguardar el reconocimiento de todas las personas que buscan un espacio para trabajar en ella y bueno, es el brazo que más está articulando la implementación de esta valiosa ley. Perfecto. Florencia, si cambias la slide, por favor, porque es necesario recordar algunos acuerdos para iniciar esta charla, ¿ya? Como ustedes ya saben y nos han acompañado, les pedimos que puedan tener apagados sus micrófonos, ¿ya? Para que no se filtre ningún ruido externo. Vamos a recordar también que esta reunión no está autorizada a grabarse, pero sí se está transmitiendo por Facebook Live, así que va a estar disponible para que la puedan revisar luego si es que así lo desean, ¿ya? Les recuerdo además que pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿ya? Tanto Florencia como Joaquín van a dejar un amplio espacio para responder a sus dudas, así que lo pueden hacer desde ya y vamos a estar apoyando en ese proceso para que puedan efectivamente responder todo. Y bueno, siempre es bueno recordar y no olvidar que estamos en un espacio público, ¿verdad? Por ende debemos ser muy cuidadosos en lo que estamos mostrando enfrente de nuestra cámara. Bien, sin más preámbulo y no les quito más tiempo, Florencia, Joaquín, los dejo para que puedan ilustrarnos en estos temas que, como ustedes bien dijeron, son muy importantes y han ampliado este abanico de posibilidades a las personas en situación de discapacidad para incorporarse tanto en la vida cotidiana como en lo laboral. Así que les dejo ahí el pase totalmente para que puedan iniciar. Gracias, Mónica.
Bueno, primero quiero aclarar algo que no está en la primera diapositiva, pero también vamos a hacer referencia a la ley 20.609, que es la ley conocida como la ley Zamudio. Eso nos faltó incorporarlo en la primera diapositiva. Vamos a comenzar. Entonces, los objetivos de esta charla son, en primer lugar, dar a conocer la historia de toda la normativa que ha surgido en la última década en relación con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. La verdad es que en el mundo actual ha habido una evolución en ese sentido. Como les adelantaba un poquito antes, se ha ido ampliando este reconocimiento, la legislación ha ido reaccionando a situaciones que han ido exigiendo poco a poco abrir los espacios para estas personas en situación de discapacidad y ir permitiendo poco a poco su inclusión en la sociedad, como, al igual que, digamos, el resto de las personas. Como que ha surgido como una temática en la que tenemos que realmente hacernos cargo como sociedad. Y ese reconocimiento ya es una evolución. Además queremos mostrar cómo estas leyes han ido ampliando los conceptos relacionados con la discapacidad. No solamente decir, ok, tenemos que hacernos cargo de la discapacidad, sino que también se ha ido ampliando el concepto de qué se entiende por una persona en situación de discapacidad. Se han incorporado nuevas definiciones, se han impuesto mayores obligaciones a todos los actores de la sociedad en relación con esta apertura y este mayor reconocimiento. El objetivo que se ha puesto el Estado es de promover la inclusión en toda su expresión y también de ir fijando mecanismos que permitan exigir su cumplimiento. Hay normativa que ha ido surgiendo, imponiendo sanciones específicas, y eso lo vamos a ir revisando también en esta charla. Y por último también vamos a identificar ya más en lo particular los avances que se han logrado especialmente en el ámbito laboral, porque no solamente, o sea, este reconocimiento y esta mayor apertura a la incorporación de estas personas en la sociedad obviamente tiene que ir de la mano con un reconocimiento en el ámbito laboral y permitir que puedan efectivamente desarrollarse plenamente en esa área. La principal normativa relacionada que vamos a tratar el día de hoy es en primer lugar la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con discapacidad. Esta norma se dictó el 3 de febrero del año 2010. También vamos a revisar la ley 20.609, que es más conocida como ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación, es del 12 de julio del 2012. Y por último, lo más reciente, que es la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, ya entra más de lleno efectivamente en la inclusión laboral. Esta ley es del 29 de mayo del año 2017. Entonces vamos primero por la ley 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. El objetivo principal de esta ley es asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, no solamente referida al ámbito laboral, sino que en general en la sociedad, con el fin de obtener su plena inclusión y asegurar el disfrute de sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación que pueda fundarse en la discapacidad. Este concepto de plena inclusión como que se empieza a definir con esta nueva ley. Trae ciertas novedades que podrían parecer quizás no tan relevantes, pero sí es muy, muy importante porque esta nueva ley consagra principios básicos. Los principios vienen a inspirar toda la normativa que trae esa legislación y a continuación la siguiente. Y
y la verdad que son principios muy importantes y que permiten enmarcar toda la legislación. El primer principio es el de accesibilidad universal. La accesibilidad se refiere a la condición que deben cumplir los entornos, digamos, hablando más de un tema físico, los procesos, los bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más natural y autónoma posible. Este principio de accesibilidad universal es tremendamente importante porque de alguna manera es un requisito básico para que se pueda concretar esta idea de la plena inclusión social de personas en situación de discapacidad. O sea, si no tenemos las condiciones básicas físicas para que esto ocurra, no es posible incorporar a las personas en situación de discapacidad. También se consagra el principio de vida independiente y se define como el Estado que permite a una persona tomar decisiones y ejercer actos de manera autónoma, participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Antes del desarrollo de toda la normativa que vamos a revisar, era muy difícil que una persona en situación de discapacidad pudiera efectivamente lograr un estado de vida que le permitiera ser autónomo, tener cierta libertad y participar de la comunidad sin depender de un otro. Y por eso este concepto de vida independiente es tan importante. Y por último, el tercer principio que voy a destacar, hay otros principios que también reconoce la ley, pero me parecieron que estos eran los más relevantes, es el de participación y diálogo en las políticas públicas, que es el proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones y quienes agrupan a las familias en situaciones de personas en situación de discapacidad, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que les conciernen. Es decir, la idea acá es que las personas en situación de discapacidad puedan participar de los procesos de construcción de políticas públicas y que no sean quienes los elaboran personas ajenas a esta realidad, ¿ya? Y eso es tremendamente importante porque desde ahí se puede construir y se puede avanzar en políticas que realmente busquen el bienestar de estas personas y se adapten a la realidad, a su realidad. Además de consagrar principios, esta ley define legalmente ciertos conceptos. Es importante la definición legal porque, por ejemplo, en temas de discriminación, me enmarca cuáles van a ser las conductas, cuáles van a ser los actos que van a poder en algún momento dar pie, por ejemplo, a algún procedimiento judicial o alguna denuncia. Entonces, que los conceptos se definan legalmente es tremendamente importante. En materia de discriminación, la discriminación se definió como toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. Entonces, si uno desglosa un poco este concepto, podemos identificar que hay distintas formas de discriminar, distintas maneras, es decir, puede ser haciendo distinciones, exclusiones, segregando, restringiendo o prohibiendo de manera arbitraria, y la palabra arbitraria es tremendamente importante porque a lo mejor podría haber en alguna situación algún motivo justificado y quizás no arbitrario. Entonces la incorporación de lo arbitrario le da como cierta objetividad cuando se funde en la discapacidad de una persona, ¿ya?
y en el fondo me haga privar a esta persona o perturbarla o amenazarla en el ejercicio de algún derecho. Y también se define otro concepto que es novedoso, que son las ayudas técnicas, que son todos los elementos o implementos requeridos por una persona en situación de discapacidad para prevenir que progrese de la mejor manera o que pueda ejercer su funcionalidad de la mejor forma para desarrollar una vida independiente. Antes de esta ley no existía este concepto de ayudas técnicas, digamos, como definición legal, y es tremendamente importante. Después también se vuelve a recoger en la ley 21.015 cuando habla de la inclusión laboral, ya lo vamos a ver, como para obligar al empleador a realizar ciertas adecuaciones, y tiene relación un poco también con las ayudas técnicas. Y por último, esta ley también trae una novedad importante, que es en relación a la calificación y certificación de la discapacidad de las comisiones de medicina preventiva e invalidez, más conocidas como COMPIL, que dependen del Ministerio de Salud y las instituciones públicas o privadas reconocidas para este efecto por este ministerio. Y se crea un procedimiento que está sujeto a plazo. Entiendo que en la cuarta charla sobre credencial de discapacidad, qué es y cómo gestionarla, se revisa en más detalle el procedimiento, y los invito a revisar esta charla. Y se crea entonces el Registro Nacional de la Discapacidad. Quiero al tiro avanzar una para referirme a la credencial. Cuando uno se inscribe cuando una persona en situación de discapacidad se inscribe en el Registro Nacional de Discapacidad, obtiene una credencial que es bastante útil porque permite postular apoyo a programas de ayudas técnicas del Senadis, permite postular a fondos concursables del Senadis, permite usar estacionamientos exclusivos para personas en situación de discapacidad, obtener rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de ayudas técnicas, postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones asociadas a la condición de discapacidad, y también acceder a beneficios dirigidos a personas con discapacidad brindados por el SENADI y por otras instituciones públicas que exijan acreditar la discapacidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, también ha habido una promoción para que, o sea, desde el Estado se ha promovido que las personas en situación de discapacidad hagan su registro, porque obviamente que es la manera, teniendo la credencial, es la manera también de prestar estos apoyos que están pensados especialmente para ellos. Voy a volver una diapositiva atrás porque quiero también mencionar un avance más particular en el ámbito laboral de esta nueva ley, que es que modifica el artículo 154 del Código del Trabajo y incorpora la obligación al empleador de realizar los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. Y eso tiene relación precisamente con la definición de ayudas técnicas que trae la ley. Cuando se habla de la plena inclusión laboral de una persona en situación de discapacidad, no podemos pensarlo sin la necesidad de obligar al empleador a realizar ciertas adecuaciones y ajustes sin los cuales esa persona no podría definitivamente integrarse plenamente en el ámbito laboral. Esta apertura de los empleadores a incorporar a personas en situación de discapacidad necesariamente exige una acción más allá, que es realizar los ajustes y disponer de servicios de apoyo que les permitan desarrollarse de manera plena. Esas son las principales ideas de la ley 20.422, y ahora vamos a revisar la ley que viene a continuación, que se relaciona con la inclusión de personas en situación de discapacidad, que es la ley Zamudio. Establece medidas contra la discriminación y tiene por principal objetivo
instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitraria. La ley Zamudio tiene un foco un poco más, por así decirlo, al proceso o a la sanción en los casos en los que se cometen actos de discriminación arbitraria, que haya un mecanismo efectivo para poder detener, digamos, aquellas acciones que están perturbando los derechos de alguna persona en situación de discapacidad. Acuña esta nueva ley una definición de discriminación arbitraria, que es como la definición que prevalece hoy en día. Es una definición que amplía mucho el concepto de lo que puede entenderse por discriminación. Voy a leerla porque me parece importante. Uy, perdón. Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuadas por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza, ahí están las distintas formas, ¿ya?, en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En particular, cuando se funden en motivos tales como, y aquí es donde yo digo que esta definición amplía mucho el concepto y incorpora todos aquellos motivos que podrían ser, digamos, que podrían hacer incurrir en una discriminación, que son la raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión pública, religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Entonces, esta discriminación de alguna manera intenta abarcar todas aquellas situaciones en las que podría haber una manifestación de una discriminación arbitraria, ¿ya? Una vez más, el adjetivo arbitraria también es muy importante porque podría haber en alguna situación, alguna de estas situaciones podría darse sin que fuese discriminación necesariamente arbitraria, ¿ya? No tiene que haber una justificación razonable para esa discriminación para que sea arbitraria. En la medida que hay una justificación razonable, deja de ser arbitraria, y eso es importante entender. Como los avances más importantes de esta nueva ley, un poco lo que les adelantaba es que establece efectivamente una acción para iniciar un procedimiento judicial, y el procedimiento se caracteriza por ser de corto plazo. Lógicamente un procedimiento de corto plazo es un procedimiento que a la larga va a ser más efectivo, porque sabemos que en el sistema judicial, cuando los procedimientos se eternizan, finalmente digamos, el remedio no llega. Entonces es de corto plazo y está destinado a determinar la existencia de algún tipo de discriminación arbitraria y dejarla sin efecto, ¿ya? O sea, de probarse el acto que genera la discriminación, el objeto de este procedimiento es dejarlo sin efecto de inmediato. La acción se puede interponer por cualquier persona lesionada en su derecho y también por su representante legal o quien tenga el cuidado personal o la educación del afectado. También podría interponerse por cualquier persona a favor de la víctima cuando ésta se vea, digamos, impedida de ejercer la acción. Es competente para conocer de esta acción el juez de letras del domicilio de la persona afectada o también del domicilio del responsable de dicha acción o omisión. Y el plazo para presentarlas de 90 días corridos desde la ocurrencia de la acción o omisión arbitraria o desde el momento en que la persona afectada adquirió conocimiento cierto de ella. de, 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 de,
Por último, vamos a revisar las principales novedades que ha traído la Ley 21.015, que es la normativa más reciente en materia de inclusión laboral. Esta ley incentiva la inclusión laboral de personas y tiene por principal objeto que tanto los organismos del Estado como las empresas privadas promuevan la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y aseguren su inclusión en igualdad de condiciones, prohibiéndose todo acto todo acto discriminatorio por su condición. Lo más relevante de esta nueva ley, y que es un poco lo que todo el mundo sabe, es que establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en organismos del Estado y en empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores. La ley ha tenido ha tenido como dos etapas. El 1 de abril de 2018 empieza a regir para empresas de 200 o más trabajadores, esta cuota del 1%, y desde el 1 de abril de 2019 se incorporaron las empresas que cuentan con 100 a 199 trabajadores. La cuota de contratación se puede cumplir de manera directa, contratando personas en situación de discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, pero también, digamos, cuando hay algún motivo justificado para no poder cumplir con esta cuota del 1%, la ley considera un cumplimiento alternativo. Respecto a esta ley, algunas preguntas y respuestas como para ir entrando más en conocimiento. Primero, entender cómo se calcula el número de trabajadores con discapacidad que la empresa debe contratar. Se considera un periodo comprendido de un año completo, 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, y el número total de trabajadores de la empresa va a equivaler a la suma de los trabajadores de cada mes dividido por 12. Entonces, a partir de esa cifra se calcula el 1%, ¿ya? El número de personas con discapacidad que deberán ser contratadas por la empresa es el 1% de esa cifra a la que llego haciendo ese cálculo. ¿Y cómo se informa el cumplimiento de la ley? ¿Cómo se fiscaliza? Los empleadores deben registrar en el sitio de la Dirección del Trabajo todos los contratos de trabajo que han sido celebrados con personas en situación de discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, así como sus modificaciones y términos. Internamente en la empresa, para que una persona pase a formar parte de este registro, tiene que entregar al empleador, lógicamente, su credencial de discapacidad. ¿Qué ocurre si el empleador no cumple con la cuota? El empleador, como adelantaba antes, tiene una forma de cumplimiento, pero también, si no es capaz de cumplir con el 1%, teniendo motivos fundados, puede celebrar y ejecutar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan, a su vez, contratadas personas con discapacidad. Y, por otro lado, hay una segunda alternativa, que es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan por finalidad proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o con discapacidad y que deben estar incorporados al registro de instituciones calificadas. O sea, no es una donación a cualquier empresa o fundación, sino que es un listado de instituciones calificadas. Y además podrán recibir estas donaciones los establecimientos educacionales que tengan proyectos destinados a la prevención o rehabilitación de adicciones de alcohol o drogas para sus alumnos o apoderados. Por último, quise aquí resolver una pregunta que podría surgir en relación al contrato de trabajo de una persona que recibe una pensión básica, solidaria e invalidez, y es si la firma del contrato podría afectar lo que la persona recibe por esa pensión básica, y efectivamente sí. El monto que recibe la persona se determinará de acuerdo a los ingresos, es decir, recibirá el 100% de la pensión si gana un monto menor o inferior al sueldo mínimo.
Pero, si el monto, pero el monto de la pensión disminuirá conforme suban sus ingresos hasta cero si gana más de 2 veces el sueldo mínimo. Eso en relación a la última ley, y ahora dejo espacio para las preguntas. No he tenido el minuto para poder ir revisando las preguntas, pero Joaquín entiendo que ha ido mirándolas. Sí, Florencia, Joaquín la ha estado mirando y también yo te voy a ayudar un poquito derivándote las preguntas que han hecho, ¿ok? Tenemos alrededor de 4 o 5 preguntas. Voy a partir por la primera para que las podamos ir revisando poco a poco, ¿ya? La primera nos pregunta Claudia, ¿cuáles son las implementaciones en políticas públicas de estas leyes que tú mencionaste en la charla? ¿Cómo se han implementado en políticas públicas? Bueno, ahí Joaquín entiendo que respondió también a través del chat. A ver, Joaquín. Efectivamente, esa pregunta puntualmente es la que está respondida más abajo, que el proceso de inclusión para tratar de verificar la participación en políticas públicas de estas leyes se hizo a través de una consulta virtual que buscaba poner en marcha los requisitos que establece la ley de inclusión, la 21.015, y los resultados de ese proceso, después de haber consultado a personas naturales que se encuentran en alguna situación de discapacidad, así como también organizaciones de la sociedad civil, los resultados de esa consulta quedaron plasmados en el documento cuyo link adjunté más abajo. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos Ahora más estoy viendo preguntas. las preguntas. Sí. Estaba mirando sobre qué programas estatales desde distintos ministerios hacen ejercer estas leyes. En materia laboral, por ejemplo, en relación a la ley 21.015, el organismo que está a cargo de la fiscalización y al cual el empleador tiene que, digamos, informar el cumplimiento de esta cuota del 1%, en este caso es la Dirección del Trabajo. Y también en general, en toda el área laboral, es la Dirección del Trabajo el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa laboral, tanto en relación a personas en situación de discapacidad como al común de los trabajadores, digamos. En materia presupuestaria, la verdad es que yo desconozco cuál es el presupuesto que se entrega a estas leyes, así como para promoción e implementación. Puedo averiguarlo, Claudia, si quieres me dejas tu correo y te puedo investigar un poco sobre esa consulta, porque ahí es un área que la verdad que desconozco. ¿Dónde pueden acudir la familia de personas con discapacidad, especialmente de escasos recursos, para asesoría legal? Principalmente las corporaciones de asistencia judicial, que están en todas las municipalidades. Hay una corporación de asistencia judicial, están abiertas para recibir y prestar asesoría legal a todas las personas de manera gratuita. Obviamente uno tiene que acreditar, digamos, La situación socioeconómica que le habilita para poder optar a ese beneficio. Exacto, pero generalmente son las corporaciones de asistencia judicial como la vía más directa y digamos que el Estado pone a disposición. ¿Ya? ¿Qué más? Hay una pregunta más abajo, no sé si Joaquín la respondió, que tiene que ver con cómo estas leyes se vinculan con la Convención de Derechos de Personas en Situación de Discapacidad. ¿Hay alguna relación en estas leyes y en la Convención? O sea, el cumplimiento de esa consulta ciudadana que se hizo y al final la propia redacción del reglamento de la ley de inclusión es la manera en la que el Estado de Chile procura dar cumplimiento a los requisitos que establece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
A ver, toda la normativa en relación a las personas con situación de discapacidad que ha surgido en Chile se ajusta efectivamente a la Convención de los Derechos Humanos de Personas en Situación de Discapacidad. Viene inspirada por los principios y los lineamientos que se dictan en la Convención. ¿Ya? Finalmente, esta normativa internacional que ha ido avanzando viene influyendo en todas las normativas particulares de cada uno de los países que están sujetos a la Convención, y en ese sentido se ajusta totalmente y se vinculan necesariamente en nuestras leyes con las leyes establecidas en la Convención. Nos dan a nosotros ese marco legal para ir generando la normativa local. Sí, es importante igual tener en cuenta que esto es un proceso paulatino y si bien como señala una de las preguntas formuladas por Claudia, de pronto el porcentaje puede parecer chico, humilde o simbólico, en realidad es una situación que si bien está lejos todavía de ser lo ideal, es un avance. Está haciendo una transición hacia un proceso también de conocimiento de toda la sociedad y de puesta en relevancia de una situación que hasta el día de hoy o hasta hace pocos años atrás estaba más invisibilizada aún. Desde luego que queda mucho por hacer y tratando también de responder un poco el asunto de cuál es la plata, cuáles son los recursos que el Estado entrega. He estado revisando mientras estamos conversando distintas partidas presupuestarias de los ministerios y lamentablemente todavía no existe una partida arancelaria propia, presupuestaria propia que indique o que asigne fondos específicamente a la contratación de personas en situación de discapacidad, pero es una cuestión que, como les digo, es paulatina y la idea es que eso se vaya incorporando cada vez más. Sí, yo creo que... Perdón, Florencia. Solo agregar que a mi parecer por ahora la normativa tiende más a generar una concientización y promoción de ciertos aspectos que son básicos que antes ni siquiera existían, como vimos, fue acuñando conceptos, fue acuñando principios, y ya un poco más avanzando en el tiempo, ya con la ley de inclusión laboral, empezó a fijar cuotas, se han ido estableciendo sanciones. Un poco lo que dice Joaquín, como todo proceso paulatino, tenemos que partir de una concientización, promoción, vamos exigiendo y poniendo obligaciones a los empleadores, y yo creo que efectivamente queda muchísimo por hacer. O sea, estamos todavía muy al debe. Quizás ahí me gustaría agregar, Florencia, que esta ley, principalmente la 21.015, tiene revisión cada 4 años. Y efectivamente puede estar ligado con eso, con que ir reevaluando estos avances y también ir evaluando si se va a continuar avanzando, aumentar este porcentaje o quizás apoyar a las empresas en dinero, como mencionaba Joaquín, para efectivamente incentivar mucho más. Entonces se va a estar evaluando cada 4 años esa ley. Exacto. Y también, bueno, discúlpeme, Florencia, un poco en ese sentido, también esta concientización permite generar un estatuto, si bien todavía precario, pero un estatuto distinto que le da reconocimiento a personas en situación de discapacidad que buscan incorporarse al mercado laboral, porque hasta el día antes de que surgiera esta ley, la 21.015 puntualmente, eran tratadas las personas con discapacidad como un trabajador más, sin reconocer al final las distintas necesidades que, dependiendo de cuál es la discapacidad que ellos tienen y que estas personas tienen, los trataba exactamente igual. Entonces, hoy día la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo pone el foco en cuáles son las necesidades que cada uno de esos trabajadores debe tener. Bueno, hay otra pregunta, creo que la respondió Florencia, quizás la podría repetir. Dice, ¿existe algún comité supervisor chileno
que vele por el cumplimiento como la convención lo indica? Sí, yo respondí a esa pregunta, por lo menos en el ámbito laboral, y en el marco de la ley 21.015, digamos que el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento es la Dirección del Trabajo, que es a quien uno tiene que informar como empleador mes a mes, digamos, la nómina de la gente que está en el registro. Y en general, no solamente en relación con la ley 21.015, sino que en todo el ámbito laboral, eh, no solo de las personas en situación de discapacidad, pero en este caso especialmente, la Dirección del Trabajo efectivamente debe fiscalizar, y podría fiscalizar a cualquier empresa si es que está cumpliendo en el fondo con las exigencias de la ley, si es que aquellas personas que en situación de discapacidad al interior de una empresa X tienen los ajustes necesarios para poder desarrollarse plenamente. Si es que, no sé, existe una persona que trabaja en un tercer piso que tiene dificultad de desplazamiento, si es que hay ascensores, todo eso puede fiscalizarlo la Inspección del Trabajo, ¿ya? Todo lo que tiene relación con el ámbito laboral de las personas en situación de discapacidad lo fiscaliza la Inspección del Trabajo, y particularmente también el tema del registro que lleva cada empleador y el cumplimiento del 1%. Florencia, Joaquín, tenemos una pregunta en Facebook Live, ¿ya? Pedro Correa, él es padre y nos pregunta cómo se vincula la ley 21.015 con la educación. Él cuenta que su hijo Fernando está en un curso laboral de educación media en un liceo en Villarrica. Bueno, la ley 21.015 también trata el tema a ver, en materia de discapacidad, las personas en situación de discapacidad pueden firmar un contrato especial con el empleador, que es el contrato de aprendizaje. Este contrato tiene efectivamente un tratamiento distinto, asegura ciertas cuestiones básicas, digamos, para las personas en situación de discapacidad, y les permite, en el fondo, no estar en una situación, digamos, como intermedia entre un trabajador de una empresa en particular y en el fondo, aprendiz, o como se podría decir, una práctica laboral, ¿ya? Se utiliza mucho este tipo de contrato en las empresas para promover la contratación de personas en situación de discapacidad. ¿Hay algún límite de edad para ese contrato, Florencia, considerando que se consideran como aprendiz o como practicantes? Se amplió el límite de edad recientemente, pero no tengo... Límite de edad de 26 años para suscribir los contratos de aprendizaje. 6 años. Se amplió. Antes, si no me equivoco, eran 21. También ha sido uno de los avances en esa materia. Perfecto. Si no me equivoco, no tenemos más preguntas. Igualmente, hay muchos comentarios en cuanto a que efectivamente es necesario continuar avanzando en estas materias, que es necesario también informarse respecto de algunos detalles como el dinero que se puede destinar. Claudio aquí nos pregunta, nos comenta, perdón, que es necesario saber, porque hay que distinguir entre un beneficio o un derecho. Ya nos dice, efectivamente, hay una diferencia entre quizás realizar... Exacto. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo, Claudia, hay mucho por avanzar. Como decía Florencia y Joaquín, esto es un primer paso. Antes no existía, ¿verdad? No se había hecho quizás alguna ley en materia laboral que pudiese promover y fomentar esta inclusión e incluso obligarla. Así que es un avance, sabemos que sí hay que continuar avanzando y agradecemos precisamente que esa reevaluación cada 4 años que viene a abrir esa posibilidad de continuar avanzando. No tenemos más preguntas. No sé si alguien en
Zoom querrá sumar alguna antes que nos vayamos despidiendo, porque nos estamos acercando a la hora. Me parece que hay... Ahí se sumó una nueva pregunta, sí, de Marcela. Nos pregunta cuáles son las razones fundadas cuando el cumplimiento se realiza por medidas alternativas. A ver, muchas veces, por ejemplo, hay empresas que por la naturaleza del servicio que prestan, realmente es muy difícil incorporar a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Dependiendo un poco de la naturaleza de la labor, te voy a poner un ejemplo, Starbucks. Es como la empresa, sí, yo encuentro que más como lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en incorporación de personas en situación de discapacidad, en Starbucks veo mucho. Quizás el servicio que prestan permite incorporarlos de una manera más fácil y también asegurándoles, como exige la ley, que tengan su pleno desarrollo ahí y poder tener todas las adecuaciones y medidas necesarias que se exigen para que estén en las mejores condiciones. Entonces, cuando hay empresas que la naturaleza de los servicios que prestan, por ejemplo, no les permite realmente llegar a la cuota, sí pueden solicitar las medidas alternativas. Ese es como el motivo más común. Ocurre también a propósito de eso, para complementar lo que señala la Florencia, otra de los motivos o razones que habilitan a una empresa para emplear medidas subsidiarias es que, esto es más bien teórico, pero indica que la falta de personas con discapacidad interesadas en la oferta de trabajo. Existen algunos puestos de trabajo que en realidad no resultan del todo atractivos o plausibles de efectuar, y en ese caso esa circunstancia tiene que ser notificada, o al menos en el cumplimiento de la ley debería ser notificada por las empresas que están empleando estas medidas subsidiarias a la Dirección del Trabajo. Una vez más, los motivos también tienen que informarse a la Dirección del Trabajo, ¿ya? Para solicitar el cumplimiento alternativo. No es una opción, ¿ya? Tengo que comunicar a la Inspección del Trabajo, fijar mis argumentos y luego recibo una autorización para un cumplimiento alternativo. O sea, y de hecho la publicación del puesto que se está ofreciendo tiene que hacerse en distintas plataformas, y una de ellas es la Bolsa Nacional de Empleo, que está creada por ley, que al final como un headhunting estatal, en el que tiene que acreditarse que la persona, que la persona jurídica, que la empresa publicó la oferta, y esa oferta no recibió interesados. El cumplimiento o la acreditación de esa circunstancia tiene un régimen especial de cumplimiento. No es simplemente indicar que no recibió interesado. Bueno, también me gustaría agregar que hay una medida alternativa en cuanto a donaciones, ¿verdad? A donar dinero que debió haberse destinado a contratar a estas personas a algunas instituciones o organizaciones que estén relacionadas con la inclusión laboral o que también promuevan la inclusión laboral. De ahí que algunas empresas han donado dinero a ciertas instituciones que se dedican a eso. Exacto. Bueno, nos continúan las preguntas, pero ya las respondieron en esta conversación, que era finalmente cómo se acreditaban en estas medidas alternativas. Florencia ya lo mencionó, ¿verdad? Tienen que remitirse a la Dirección del Trabajo y poder recibir una autorización para efectivamente poder visualizar estas medidas alternativas. No es simplemente llegar y decir que no tuve interesados o que no pude contratar y optar por donar o por una tercerización. Florencia, nos dan las gracias en Facebook, comentan y nos felicitan por la temática, están muy de acuerdo en que es importante avanzar también con la formación de los papás, de los cuidadores, de los profesores que
muchas veces no tienen acceso a esta información. Así que le dan las gracias por su tiempo, por su disposición también para poder tocar estas temáticas y difundirlas en este grupo de personas que es quizás un poquito más difícil comprenderlas, ya que son muy particulares y muy específicas. No, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad. La verdad es que feliz de poder compartir un poquitito más algunos conocimientos y principalmente ir concientizando a nuestra comunidad y a, digamos, a los grupos familiares también de nuestra comunidad, para que de a poquito ir contribuyendo con el granito de arena para que esto finalmente vayamos logrando efectivamente la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad y tiene que ser necesariamente con un esfuerzo de todos, porque realmente que el aporte de ellos es tremendamente importante y valioso. Pues hay que abrirse y hay que solamente promover, y yo de verdad que agradezco la oportunidad. Y agradezco a todas las personas que vinieron a escuchar la charla y que mostraron interés. Eso. Muchas gracias, agradecerles también a ustedes, Joaquín, Florencia, por su disposición. Ya, les quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que el día martes continuamos con nuestras charlas y vamos a continuar con un tema en particular que es un poquito lo que sigue lo que acompaña esta contratación, que es en cuanto a la selección. Vamos a estar con expertos en reclutamiento y selección, Rosario Masi y Matías Carrasco, que son parte también de la Dirección de Personas de la Universidad Católica, y ellos nos van a explicar y nos van a contar cómo es este proceso de selección inclusiva, cómo también la universidad se ha ido adaptando y ha tenido también que ir sorteando algunos desafíos para poder hacer más accesibles estos procesos de selección, ¿ya? También nos van a ir a compartir ellos algunas estrategias, algunos tips que podemos poner en práctica de manera cotidiana, tanto en nuestra casa, en la comunidad, como en el trabajo, para también relacionarnos y aportar al buen trato de las personas en situación de discapacidad que se están incorporando. Así que los queremos dejar desde ya invitados. El día martes 24 a la misma hora, a las 9 de la mañana, vamos a estar conversando con estos expertos, Rosario y Matías, que nos van a ilustrar también con este tema. Está abierto a profesionales, está abierto a familias, está abierto también a jóvenes o adultos en situación de discapacidad que quieran conocer cómo funcionan esos procesos de selección, cómo se están haciendo más inclusivos, así que los dejamos desde ya invitadísimos a este día martes. Sin más que agregar, no tenemos más preguntas. Les quiero nuevamente dar las gracias, Joaquín y Florencia, por acompañarnos esta mañana. En Facebook y también en Zoom les continúan dando las gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, un gusto. Que estén todos muy bien.